Aún Dios puede olvidarse de todo un pasado nefasto. Pero Dios es justo y tampoco dejará pasar un presente desordenado. Vamos a continuar con la serie Aprendiendo a esperar en Dios. Creo que nos estamos dando cuenta de la necesidad que tenemos todos de aprender a esperar en Dios. ¿Sabe por qué? Hemos hablado de que Dios tiene un propósito eterno con cada uno de nosotros. ¿Cuántos están de acuerdo? Lo dice la palabra. ¿Están de acuerdo? Mire, para que el propósito eterno de Dios se pueda ir cumpliendo en nuestras vidas, nosotros tenemos que esperar que sea en el tiempo de Dios. Usted, si observa detenidamente la palabra de Dios, se dará cuenta que todo tiene su tiempo debajo del cielo. Todo tiene su hora. La palabra de Dios nos muestra y nos enseña de que Dios en su infinita sabiduría sabe cómo tiene que tratar directamente con cada una de nuestras vidas para poder llegar a cumplir su propósito con nosotros. A nadie le gusta esperar, a nadie. Yo no conozco, y si alguien me dice a mí me gusta esperar, pues que Dios te bendiga, querido hermano, Dios te bendiga, querida hermana, pero me cuesta creer. Creo que inclusive en la propia Biblia y en todos los ejemplos que tenemos de la palabra de Dios, aún los hombres que más destacaron en un momento determinado evidenciaron de que no supieron esperar en Dios. La semana pasada hablamos de José, y José la verdad que es complicado de sacarle defectos. Pero yo creo que José se desesperó en la cisterna. ¿O no? Es hombre. Y los hombres nos conocemos. Yo creo que José se desesperó en la cárcel. Si no le hubiera dicho al copero cuando salió libre, cuando estés con Faraón, acuérdate de mí. ¿Qué podríamos decir de Abraham? Recibe una palabra, una promesa en su simiente. Iban a ser benditas todas las familias de la tierra, y pasan los años y no hay simiente. Y entonces llevaron a cabo Sara y Abraham una ayudita al Señor, ¿verdad? Y se precipitaron y se adelantaron a buscar prole, pero no conforme Dios lo había dicho y en el tiempo de Dios. Claro que fueron muchos años y en unas condiciones realmente, ¿cómo diríamos? Humanamente imposible, porque Abraham ya era muy mayor y Sara era estéril, y además ya le había abandonado lo que es lo normal de la mujer para ser fértil y poder tener hijos.
Pero Dios mantenía firme su promesa. Después de 25 años, Abraham y Sara tuvieron que esperar 25 años después de recibir la palabra para ver la palabra de Dios cumplida y su hijo Isaac siendo el testimonio del poder de Dios. Hubieron gente que en el proceso aprendieron a esperar en Dios. No es que supieran, nadie nace sabiendo esperar en Dios. Nadie. Yo no creo que nadie nazca sabiendo esperar en Dios. Hay gente que aprende, aún ni David, que Dios dice que halló en él un corazón conforme a su corazón. Aún ni David supo esperar en Dios. E hizo cosas fuera del tiempo de Dios, fuera del lugar de Dios y fuera del orden de Dios. Ni Elías, el gran profeta Elías, supo esperar en Dios. Ni Moisés, el gran libertador, tampoco supo esperar. Tuvo que aprender. Daniel, también la misma palabra nos da detalles. Él le pasó como a José en los medios de dificultad. Es donde tuvo que reaccionar y decidir esperar en Dios. Pero todos andaban esperando. Hubo gente que teniendo la oportunidad de aprender a esperar en Dios, no aprendieron. Como Saúl, el primer rey de Israel. Samuel se rompía el pecho orando por él, porque no hacía una derecha cuando ya estaba con otra, y Samuel oraba por él y Dios le dice, ya no me pidas más por él porque lo he desechado. Y esto nos habla también algo profundo que tenemos que aprender a analizar. No podemos jugar con las cosas santas de Dios. Dios solamente va a poder cumplir su propósito en nosotros si nosotros sabemos esperar el tiempo de Dios. Porque si no, su propósito sale dañado, porque ya no está dentro del tiempo de Dios. Tenemos que ser consecuentes con todo esto. Cuando Dios puso en mi corazón compartir esta serie de mensajes, me hizo sentir en profundidad la importancia de que cada hombre de Dios, cada mujer de Dios, cada hijo de Dios, cada hija de Dios, le dé la importancia de saber esperar, porque todos estamos en la escuela de la espera y todos tenemos, como hablábamos la semana pasada, saber cuándo estamos en la sala de espera de Dios y tenemos que permanecer el tiempo que sea necesario. Aquí no va al antojo ni al capricho de nadie. Aquí va bajo la soberanía y el poder de Dios. Dios está comprometido con nosotros de llevarnos a un futuro glorioso. De hecho, en este saber esperar en Dios, es donde Dios revela y muestra con claridad tres cosas importantes que cada hijo de Dios tiene que saber. Primero, identidad. Usted tiene que tener la confirmación, la afirmación de que usted es un hijo de Dios. El Espíritu Santo tiene que estar dando testimonio a su espíritu sin ningún lugar a duda
de que usted es un hijo de Dios y usted tiene una identidad bien afirmada y bien establecida. Lo segundo es el propósito de Dios para tu vida. Identidad, propósito. Y en esto está trabajando Dios. Primero con nuestra identidad, después con nuestro propósito y tercero con nuestro destino. Que usted realmente sepa que aquí está de paso. Que no haga sus cabras, sus cuentas y que no se enrede con los negocios de la vida, porque no le va a servir para nada, porque usted no sabe cuándo va a partir de aquí. Nuestros días están en las manos del Señor y tenemos que aprovechar el tiempo que Dios nos da para ser obedientes y hacer la voluntad de Dios cada día. Que eso nos va a dar garantía de alcanzar nuestro destino prometido por nuestro Dios. Identidad, propósito y destino es la tarea que Dios tiene y por eso necesita Dios meternos en estas salas de espera, porque no sabemos esperar, no nos conocemos a nosotros mismos. Acuérdese cuando Pablo le está diciendo a Timoteo, cuídate de ti mismo. Es que no nos conocemos. Y Dios quiere utilizar este tiempo. Esperar en Dios es una escuela de gran bendición para los que realmente entienden y asumen la realidad del trato de Dios en su vida. En realidad, estar en el proceso de la espera en Dios tendría que ser para nosotros un verdadero deleite. Que de hecho ese es el título de la predicación de hoy. El deleite de esperar en Dios. Si ya nos cuesta esperar, ¿cuántas veces nos aceleramos? ¿Cuántas veces nos desesperamos? ¿Cuántas veces nos adelantamos? Si ya nos cuesta esperar, ¿cómo se nos pide que nos deleitemos esperando? Pero esto es un reto que en esta mañana cada uno de nosotros tiene que aprender a asumir. No voy a continuar sin orar y quiero que usted se ponga de pie. Vamos a orar. Padre, en el nombre precioso de Jesús, hemos recibido una introducción para una meditación. Y ahora queremos orar a ti, Señor, para que tú envíes tu palabra y que llegue a lo más profundo de nuestro ser y que haga la obra por la cual tú la envías. Nadie como tú conoce la realidad de nuestra vida, lo que somos, lo que hacemos bien y lo que hacemos mal. Por eso queremos que en este día tú sigas revelando, mostrando y enseñando, porque lo necesitamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Dígale al hermano, de veras que usted vino guapo hoy. He puesto la palabrita de veras para que usted se lo crea. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? ¿Cuántos saben que Dios está siempre obrando y trabajando para lo mejor de nuestras vidas? Cuando Dios habla a través del profeta Jeremías y le dice,
Porque yo sé los planes que tengo para vosotros. Planes de bien y no de mal. Para daros un futuro glorioso. Una esperanza. Una esperanza. Estamos en ese proceso divino. Y es necesario entender la necesidad de aprender a esperar en Dios. Si no esperamos en Dios para que los cumplimientos de aquellas cosas que Dios específicamente tiene determinadas para el cumplimiento de nuestro propósito. Hay personas que pueden pasar toda su vida sin sentir el placer del ánimo en sus sentidos. ¿Qué es lo que significa la palabra deleite? Placer del ánimo y de los sentidos. Voy a repetirlo otra vez. Placer del ánimo y de los sentidos. Es el significado de la palabra deleite. Creo que Dios está sumamente interesado. Nuestro Padre está sumamente interesado de que alcancemos no solamente este conocimiento, sino que podamos experimentar esta realidad. Placer del ánimo y de los sentidos en nuestro tiempo de espera. Porque todos somos conscientes que en ese tiempo de espera, la inmensa mayoría, podemos andar quejándonos porque no nos gusta cómo van las cosas, porque todo tarda demasiado, reprochando. ¿Se acuerda de los reproches, de las quejas de Jeremías? Este siervo de Dios mostraba su indignación, le decía a Dios, me senté solo como el niño que se enfada, porque me llenaste de indignación. Pues mi herida desahuciada no admitió curación. Serás para mí como cosa ilusoria, queja, reproche, ironía, como aguas que no me son estables. Hermanos, cuando entramos en esta manifestación humana carnal, donde solamente estamos pensando en nuestro problema, en nuestro estado, en nuestra dificultad, no nos percatamos, pero estamos nosotros legítimamente paralizando el cumplimiento del propósito de Dios en nuestra vida. Y lo más peligroso que cuando estamos en estos estados de queja, de reproche, de ironía, de lamento, nos estamos apartando del placer de sentir la realidad de nuestra identidad. ¿Quién somos en Cristo Jesús? ¿Qué podemos? Todo eso se pierde en ese momento cuando perdemos el placer del ánimo y cuando nuestros sentidos están alborotados por el removimiento de nuestra carnalidad.
La queja de querer algo y no tenerlo. La queja de esperar un tiempo y no ver nada. Hermanos, para que nosotros nos desarrollemos dentro de la esencia de verdaderos hombres de Dios, mujeres de Dios, la fe que es tan importante en la vida del creyente tiene que estar activada en su plenitud. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Y que es necesario que el que se acerca a Dios crea que lo hay y que Él tiene premio para el que le busca. Entonces, amada iglesia, si no hacemos un ejercicio de fe, dice que la fe es la convicción, la seguridad de lo que se espera. No hay un tiempo señalado en el trato de Dios con nuestra vida para aquello que tú tienes que alcanzar. Lo que sí te puedo decir por experiencia, que nosotros podemos estar adelantando el tiempo o atrasando el tiempo. Conforme estamos dañando el proceso del cumplimiento del propósito, lo podemos estar alargando o simplemente por esperar con fe nos lleva a vivir deleitándonos aquello que todavía no vemos, aquello que todavía no tenemos, como si lo viéramos y como si lo tuviéramos. Porque la esperanza en la verdad de Dios nos lleva a poner en marcha esa fe completa que no hace falta que toquemos, ya sabemos que lo tenemos. Salmo 37, 4 hasta el versículo 7. Vamos a estar leyendo estas palabras de David. Dice: deleítate a sí mismo en Jehová. Ten placer del ánimo y de los sentidos, y Él te concederá las peticiones. Te concederá. ¿Cuándo? En el tiempo de Dios, no en tu tiempo. No cuando te se antoje a ti. Y por mucho que te quejes, por mucho que reproches, no lo vas a recibir antes. Vas a tener que esperar en Dios. Vas a tener que aprender a esperar en Dios, sí o sí. Dios no malcría a nadie. Y Dios al hijo que ama lo disciplina. Y lo que tú puedes alcanzar es una disciplina de Dios por ser cabezón, por ser tozudo. Después nos quejamos porque nos llegó algo que no nos gusta. Y decimos: oh, qué prueba. ¿Qué prueba? Si es una disciplina que Dios te ha puesto, porque no estás por la labor de saber esperar en Dios. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino. Mire, esto a mí me habla que la espera no es pasiva. La espera no es ociosidad. La espera no es sentarse y esperar que las cosas sucedan. La espera en Dios, la que nos lleva a un profundo deleite, es la que nos activa
a echar mano de aquello, repito, que todavía no lo vemos, pero como si ya lo viéramos. Que todavía no tenemos, pero como si ya lo tuviéramos. El deleite empieza antes de que tú toques las cosas. O debe de empezar antes de que tú veas las cosas. Ese es el trato de Dios, el trato divino, el trato sabio, el trato inteligente. Es una manera de educarnos dentro de un contexto espiritual, no carnal, caprichoso, infantil, no. Es un trato donde Dios realmente quiere levantar a verdaderos hombres de Dios, verdaderas mujeres de Dios, y quiere llevarlos al cumplimiento de su propósito con la firmeza de un destino y una esperanza gloriosa. Y ahí vamos todos. Dice, encomienda a Jehová tu camino. Mientras estás esperando, tú tienes que estar en comunión, en contacto. Tú tienes que poner cosas en orden con Dios. Encomienda a Jehová tu camino. Y confía en Él. Confía en Él. Y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz. A Dios no le pasa nada desapercibido. Y todo lo que es justo en su tiempo y en su momento se verá. Y aquellas cosas que están diseñadas y preparadas para ti, para tu bendición, para tu crecimiento, para tu desarrollo, para el cumplimiento del propósito divino, para tu vida en su tiempo llegará. Pero tú tienes que deleitarte ya en la acción, en el movimiento. Tienes que deleitarte en Él. Tienes que encomendar tu camino. Tienes que confiar en Él, porque Él es el que hace. Dice, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová. Deja de quejarte, deja de lamentarte, deja de reprochar, deja de decir boberías. Mejor estate calladito. Porque a lo que somos llamados es a deleitarnos, a tener un placer de ánimo. Que nuestros sentidos están despiertos porque hay una acción, un movimiento. De buscar a Dios, de estar con Dios, de confiar en Dios. Dice, confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová. Espera en Él. Espera en Él. Si Dios se pusiera cara a cara con nosotros, supiéramos a ciencia cierta es Dios, es Jesús. Y te hiciera la pregunta, ¿estás esperando en mí? ¿Tú qué le ibas a responder? Difícil, ¿verdad? Complicado. Pero en esto es lo que Dios está tratando con nuestra vida, con su iglesia en este tiempo. Aquí con nosotros. Despertar el ánimo, el deseo profundo de deleitarnos esperando en Dios. Esperando en Dios. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Por el hombre que hace maldades. Muchas veces nos estamos fijando en cosas que no tenemos que fijarnos. Hermano, usted no tiene que tomar ejemplos, ni mucho menos de la gente mundana, de la gente de la calle. Hay gente que puede ser multimillonaria. ¿Usted va a tener envidia de ese multimillonario? Usted no ha entendido nada de lo que representa y significa la verdadera vida.
de lo que es la identidad divina, de lo que es el propósito divino y lo que es el destino glorioso. Usted está siendo llevado para vivir la verdadera vida. Estos van al infierno. Ahora usted y yo tenemos que tener esa seguridad y esa convicción y movernos dentro de la guía, dirección de la palabra santa, donde el Espíritu Santo se está encargando de aclararnos y poner claridad sobre asuntos importantes de nuestras propias vidas. Porque no podemos estar ahí autoconformándonos con cosas que no tienen nada que ver con el proceso divino, con el propósito divino. Es algo que nosotros mismos nos hemos inventado, es algo que nosotros mismos hemos dejado entrar aquí y entrar acá. Y estamos ahí creyéndonos algo, pero que en realidad no estamos donde tenemos que estar. Que Dios nos ayude. Porque para eso es necesario el tiempo de espera. Hay cosas que se tienen que esperar años. Acuérdese, 25 años para ver la promesa de Isaac. Y solamente en esa simiente reposaba la promesa de Dios, que serían benditas todas las familias de la tierra. Nosotros tenemos la bendición por el cumplimiento de esa promesa. Hoy estamos en la bendición del cumplimiento. Número 1, las mejores enseñanzas las recibimos esperando en Dios. ¿Cuántos están de acuerdo en esto? Podríamos hacer una lista muy extensa de cuántas cosas está usted esperando. Y estoy completamente, sin despertar mucho, las ideas. Estoy completamente convencido que algunos solamente estarían dirigidos a cosas terrenales que quisiéramos tener y no tenemos. Después están los más espirituales y están queriendo esperar en cosas que supuestamente, porque hermano, el apóstol Juan dice probar los espíritus, porque no todos los espíritus son de Dios. Mire, le voy a decir algo, no quiero que se sorprenda. En las iglesias se mueve mucho de espiritismo. Le explico. Cuando un creyente no se sujeta al gobierno del Espíritu Santo y se mete en fregados espirituales, eso es espiritismo. ¿Me están oyendo? Estamos despiertos a esto, porque eso también estorba, daña el proceso del cumplimiento del propósito divino en nuestras vidas, porque no estamos esperando en Dios, estamos malgastando el tiempo con espiritualismos baratos, diciendo a lo mejor que somos algo que no somos. O que tenemos algo, es que yo tengo el don de esto, yo tengo el don del otro, cuando en realidad no. No se trata de lo que decimos, se trata de lo que testimoniamos. Nuestros hechos, la realidad de nuestros hechos tienen que hablar por nosotros. Por eso dice el Señor, guarda silencio. Para que el plan de Dios se pueda cumplir sin ningún tipo de estorbo. Las mejores enseñanzas las recibimos esperando en Dios. Mire, ahí es donde usted puede descubrir si es un egoísta o un avaro.
Hermanos, puede ser que entre nosotros haya algún egoísta. Puede ser, porfa. ¿Me contestan? ¿Algún avaro? ¿Algún codicioso? ¿Algún avaricioso? Pero en este tiempo de espera en la escuela de Dios es la oportunidad de descubrirlo. Pero lo tenemos que descubrir nosotros por nosotros mismos. Como dice, deleítate a sí mismo y a sí mismo date cuenta de aquello que está dañando el propósito de Dios en tu vida. En este tiempo de espera, en esta escuela, es donde podemos descubrir nuestra arrogancia, nuestra altivez, nuestro orgullo, nuestra vanidad. ¿Cuántos saben que todo esto es un estorbo terrible para el cumplimiento del propósito de Dios en nuestra vida? ¿Cuántos lo saben? Y si lo descubrimos que somos envidiosos. ¿Usted piensa que Dios puede sentirse con la libertad de seguir tratando con su vida para el cumplimiento de su propósito si usted guarda rencor en su corazón? Si usted odia a la gente. Pero es que, pastor, mira lo que me han hecho, es imperdonable. Excusas nunca faltan. Argumentos que nosotros mismos levantemos para autojustificar cosas. Pero la pregunta es, ¿satisfacemos a Dios con esto? Muchas veces nos damos cuenta como que, yo qué sé, la iglesia está como estancada, paralizada. Estoy hablando en términos generales en el mundo. Y parece ser que solamente hay movimiento de gente donde hay un poco de verbena. Me explico, folclore, espectáculo. Y está comprobado que se reúne más número de personas cuando hay ciertos movimientos y ciertas cosas que habría que profundizar en realidad lo que complace, a lo que nos lleva, si realmente fortalece nuestro llamado, propósito, o simplemente satisface una parte de nuestra naturaleza humana. Porque en el momento de escuchar un mensaje confrontativo que nos dice, ¿qué estamos haciendo? Si la palabra de Dios dice que vosotros sois la luz del mundo, ¿dónde está la luz? ¿Dónde está el brillo? Si la palabra dice que somos la sal de la tierra, ¿dónde está la acción? ¿Dónde está la función, la preservación? ¿Dónde está? A mí hoy en día me preocupa mucho, lo voy a decir así de clarito, me preocupa mucho el hecho de ser los mejores en esto, en lo otro, en lo demás allá y tal. Yo creo, hermanos, que los creyentes y los hijos de Dios tienen que buscar la excelencia, pero dentro de la humildad y la sencillez de corazón. Teniendo el testimonio o el sentir de que estamos agradando a Dios y no a los hombres.
que tenemos satisfacción porque sentimos que somos instrumentos usados en las manos de Dios para la gran bendición de la salvación de las almas que han de conocer a Cristo. Porque si nos apartamos de este enfoque y nos enfocamos en nosotros mismos, estamos errando. ¿Estamos aprendiendo? ¿Estás descubriendo cosas que están en ti todavía? Después de 20 años tienes que descubrir cosas. Sí. Después de 50 años tienes que descubrir que hay. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y contra más pronto lo saquemos de en medio del desarrollo del propósito de Dios para nuestra vida, mejor. Esto va a traer un movimiento sano. Si tú consigues liberarte, yo consigo liberarme de cosas que están estorbando, vamos a experimentar algo hermoso y estaremos preparados para aquello que Dios tiene diseñado para que ocurra en su tiempo. Pues que lo podamos disfrutar, lo podamos experimentar. Salmos 25, 5, la Biblia de las Américas, dice David también: guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero todo el día. En ti espero todo el día. Esto muestra algo, que estamos ahí con las antenas puestas para ver aquellas cosas que nos están afectando, nos están dañando, nos están perjudicando. Y nosotros por nosotros mismos a lo mejor no podemos librarnos de nuestro orgullo, de nuestra prepotencia, de nuestra arrogancia, de nuestra altivez, de nuestra soberbia. No podemos, pero el primer paso es reconocer lo que está en nosotros y que está dañando el propósito de Dios. Y después pedirle ayuda, como hemos leído antes: Señor, examíname y mira si hay en mí esto o lo otro. Mírame si hay camino de perversidad, porque yo quiero dirigirme por camino eterno. Esto es importantísimo, amada iglesia. Salmo 135, también la Biblia de las Américas, dice: espero en el Señor. Dice, en Él espera mi alma, y en su palabra tengo mi esperanza. Qué bueno es tener esta conciencia de uno mismo. Y qué bueno es poder meternos de una manera seria. Yo veo a David realmente interesado en aprender en esperar a Dios. Yo veo a David realmente metido. Y él mismo en la palabra inspirada lo declara y está hablando sobre su propia persona. Aún de lo más profundo de él mismo, de su alma. Dice que también espera en Dios. Número 2. A modo de pregunta, amada iglesia, me gustaría que en esta mañana pudiéramos dar una respuesta. ¿Cómo estoy yo esperando en Dios? ¿Cómo estoy yo? Olvídese ahora de su esposa, del esposo, del hermano, del primo, del hijo. Olvídese ahora. No lleve su mente a lo que hace el otro o lo que no hace. Céntrese ahora en usted mismo y pregúntese: ¿cómo estoy yo en la actualidad, en mi realidad presente?
¿Cómo estoy yo esperando en Dios? Porque, hermano, recuerdo, aquí hay tres cosas importantes que están moviéndose en el proceso divino: identidad, propósito, destino. Son tres cosas importantísimas para la realidad de la vida de cada creyente, de cada hijo de Dios. ¿Cómo estoy yo esperando en Dios? ¿Estoy yo esperando en Dios con mi mente acelerada? Haciendo no sé cuántos proyectos, pensando en no sé cuántas ideas, teniendo mis propios planes. Porque eso puede estar sucediendo. Fíjense que cuando Pablo le habla a Timoteo, le dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Todo lo contrario a las palabras de Jesús que dice cuando tenía 12 años: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Muchas veces no nos percatamos de la importancia. Y lo único que sentimos, es que yo cuántas veces he tenido que oír: hoy es que estoy desanimado. Y yo le digo: hermano, ¿qué hago? ¿Lloro con usted? Yo hace poco confesé que estaba desanimado. Pero, hermano, yo no lo dije para que usted llore conmigo. Ya lloré yo bastante. Eso también forma parte de la escuela. Y eso también Dios lo va a utilizar para enseñarte cosas sumamente importantes y necesarias para tu vida en el tiempo actual. Entonces, a la pregunta ¿cómo estoy yo esperando en Dios?, tenemos que ver cosas. Jesús dijo: allá donde está vuestro tesoro, está vuestro corazón. ¡Oh! Dígale a su hermano. Allá donde está vuestro tesoro, está vuestro corazón. Hace poco Dios nos dio una palabra y los campamentos se desarrollaron en esa palabra, atrapados por su espíritu. La pregunta en esta mañana sería la siguiente: ¿qué es lo que atrapa tu corazón? ¿Qué es lo que atrapa tu corazón? ¿Tus negocios? ¿Tu trabajo? ¿Los afanes de la vida? ¿Sabe? A mí me encanta, Pablo dice: sin duda, queridos hermanos, hemos llegado aquí desnuditos, sin nada, y sin duda nos vamos a ir sin nada. Lo único que cuenta es identidad, propósito y destino de Dios. Y si no estamos enfocados en la identidad divina, no estamos enfocados en el propósito divino y en el destino que Dios tiene preparado para nosotros, estamos perdiendo el tiempo. Y puede ser que llegado el día, Señor, 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 si en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos en tu nombre, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Mire, hermano, Dios lo que ve y lo que reconoce es tu realidad presente. ¿Cómo estás tú hoy
delante de Dios. Aún Dios puede olvidarse de todo un pasado nefasto. Pero Dios es justo y tampoco dejará pasar un presente desordenado. Y si no arreglamos las cosas con Dios, la palabra en Romanos dice que Dios pedirá cuentas a todos. A veces estos mensajes no nos gusta escucharlos. Nos gusta escuchar otros mensajes. Y si puede ser un poquito ahí mezcladito, que nos dé rienda suelta, que darle que te pego, que vaya a hacer y tome algo y haga algo y vaya por aquí, y vaya por... No pasa nada, después viene aquí, reza 3 Padres Nuestros y se acabó. Ese engaño religioso, hermanos, ya está muy declarado y creo que nosotros no podemos andar cayendo en la trampa diabólica de esa religiosidad barata y de esas formas inadecuadas de servir a Dios, sabiendo esperar en Dios para que las cosas se cumplan en el tiempo de Dios, no en el tiempo de tu capricho, no en el tiempo de tu antojo. Miqueas 7:7 dice: pero yo pondré mis ojos en el Señor, esperaré en el Dios de mi salvación. Mi Dios me oirá. Tenemos que vivir con un enfoque correcto y con un sentir bien clarificado. No podemos dejarnos engañar por nuestros sentimientos en los tiempos que corren, que son sumamente peligrosos, donde la ciencia, la tecnología, las cosas, la inteligencia artificial y todo, estamos siendo bombardeados con una cantidad de cosas que, cuidado, tengamos los ojos bien abiertos. Tengo en mente hablar un poquito sobre la inteligencia, iba a decir espiritual, ¿no? Artificial. Proverbios 10:28 dice: la esperanza de los justos es alegría. Por eso, hermano, no importa lo que esté aconteciendo, por lo que estás pasando, qué es lo que estás esperando, qué es lo que estás necesitando, simplemente deleítate en tu Dios y espera en Él, porque Él hará. No en tu tiempo, pero sí en el tiempo de Dios, que es el tiempo justo para el cumplimiento de su propósito en tu vida. Amén. Proverbios 10:28 dice, no, ese ya lo he leído. Vamos al tercer punto para terminar. Deleítate porque lo que Dios ha dicho se cumple siempre o siempre se cumple. Amén. ¿Cuántos creen esto? ¿Cuántos creen esto? ¿Cuántos creen? ¿Cuántos de los que estamos aquí tienen en su mente o en su corazón una promesa de Dios? Levante la mano bien en alto. ¿Cuántos saben que Dios la va a cumplir? Pero ¿cuántos saben que Dios la va a cumplir en su tiempo? En su tiempo. ¿Estás listo para esperar? ¿Estás listo para esperar? ¿Aún 25 años si es necesario? ¿Estás listo? Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Por favor, grupo de alabanza, suba para arriba. Escuche lo que dice Ezequiel 12. Nueva versión internacional dice: porque yo, el Señor, hablaré y lo que yo diga se cumplirá sin retraso. Ahora viene una parte confrontativa.
pueblo rebelde, mientras ustedes aún tengan vida, yo cumpliré mi palabra. Afirma el Señor y Dios. Creo que fue el jueves cuando dije que meditaba sobre la cantidad de oraciones contestadas a lo largo de mi vida, y creo que se me escaparon un montón, pero fueron muchas las que vino a mi mente y a mi memoria. Y no pude por menos que derramar mi corazón y darle muchísimas gracias a nuestro Dios. Dios es fiel, nuestro Dios es fiel y verdadero, y lo que Él ha prometido se cumple. ¿Sabe que si no tiene usted alguna promesa específica, la Biblia tiene miles de promesas para usted? Por eso es bueno leer, escudriñar y descubrir. Primera de Corintios 4, versículo 5, traducción Palabra de las Américas. Por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas, y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones.